Hola, bueno, este es el primero de 3 videos donde vamos a subir las presentaciones de la clase de post cosecha. Casi todo lo que vamos a ver es común para cualquier producto vegetal, pero bueno, vamos a tratar de, en lo posible, los ejemplos, referirnos a cultivos hortícolas. Como vimos en la presentación, en la introducción, en el video, lo objetivo es un poco que conozcan la importancia de las pérdidas que suceden, que quizá es difícil imaginarse la magnitud. O sea, todo el mundo puede suponer de que parte de los productos que son cosechados finalmente no llegan al consumidor. Lo que probablemente no haya mayor conciencia es la cantidad de producto que se pierde. Para que tengan una idea, en países desarrollados donde hay un poquito mejor tecnología tanto en el campo como en la logística de distribución y comercialización, aún ahí las pérdidas suelen ser cercanas al 20%. Y en países más pobres o subdesarrollados, donde las condiciones tanto a campo como en la logística no son las óptimas, estas pérdidas pueden ser superiores al 40%. O sea, es realmente muchísima mercadería que se pierde, y no solo importante por la cantidad que se pierde, sino porque se está perdiendo una mercadería que ya fue producida y normalmente se pierde en la cadena de distribución, o sea, que ya con mucho valor agregado. O sea, no es solo que se pierde alimento, sino que también se pierde esfuerzo y dinero de los productores y comercializadores en el trayecto. Como también lo vimos en la presentación, lo único que paga todas estas pérdidas es la producción misma, ¿no? O sea, eh, del campo sale la calidad y sale casi un cheque en blanco que va a pagar todos los costos que tiene la mercadería para empacarse, comercializarse, hasta que finalmente llega al consumidor. Así que lo que tratamos de que fijen en esta clase son las medidas en la cadena comercial y en el campo que tienen en sus manos como técnicos para minimizar este tipo de pérdidas. Recuerden también otro de los preceptos que dijimos en la presentación era que una vez cosechado un producto vegetal no le queda más que deteriorarse. Todo lo que vamos a ver es cómo minimizar este tipo de pérdidas y resaltar que un buen producto, la calidad de un producto se hace en el campo. En el empaque podemos embellecerlo un poco, cepillarlo, ponerle cera, un buen empaque, pero eso no hace a la calidad se hace en el campo. Bien, ¿por qué existen pérdidas en post cosecha? La respuesta es bastante obvia, ¿no? O sea, se trata de seres vivos y no dejan de tener su metabolismo después de cosechado, o sea, siguen teniendo estos procesos biológicos que estamos viendo, que es transpiración, respiración fundamentalmente, siguen transpirando, siguen respirando, y eso, como vamos a ver más adelante, supone pérdidas. También destacamos la producción de etileno. Recuerden del curso de fisiología, es una hormona vegetal al estado gaseoso que está muy vinculado con los procesos de maduración, también con los de senescencia y de abscisión. Obviamente estos procesos que naturalmente ocurren se pueden exacerbar si hay daños patológicos, daños físicos que hacen a las buenas prácticas del manejo en el campo, que también se tienen que tratar de evitar. Bueno, ¿cuáles son los procesos que los mencionamos? Vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Cuáles son los procesos fisiológicos que siguen en post cosecha y que hacen al deterioro de los productos? Son básicamente la transpiración y la respiración. En la transpiración, recuerden que estamos hablando en la inmensa mayoría de productos vegetales que se comercializan en fresco, productos que el principal componente es el agua, digamos, tienen una alta tasa de hidratación. Por transpiración pierden ese agua que está asociado a pérdida de peso y a pérdida de calidad. Las dos son importantes. Yo quiero resaltar un poco la pérdida de calidad porque no parece no tan obvia, pero imagínense un producto que pierde una escasa proporción de peso, que puede estar rondando, por ejemplo, una hortaliza de fruto capaz que un 5 o 6%, pero ya lo vemos que ha perdido textura, la cáscara no tiene el mismo brillo, bueno, pierde calidad.
Ni hablar de una hortaliza de hoja. Con una pequeña pérdida de peso en humedad, vamos a ver que las hojas de afuera ya se marchitan y la calidad del producto se deprecia muchísimo. O sea que la transpiración por las dos vías, tanto pérdida de peso como de calidad, es muy importante. Lo mismo pasa con la respiración. Hay una pérdida de peso asociada que no es digamos, no es el dato que más preocupa, pero ¿por qué pierden peso? Porque la respiración justamente se respiran azúcares o materia seca del producto. Entonces, a medida que más respira, más pierde. Pero también tiene otra implicancia negativa, que es la producción de calor. De por sí la respiración exotérmica, y eso va a ir sumando calorías al ambiente de conservación, que va a hacer que se acelere, se alimente una tasa respiratoria mayor si no retiramos ese calor. Y también, igual que en el otro caso, hay una disminución de calidad importante. En casos hortícolas, donde más fácil es verlo son aquellos frutos tiernos, por ejemplo, que se aprecia en la calidad que sean dulces, por ejemplo el maíz dulce, una arveja consumida en fresco, porque obviamente el vegetal va a respirar los sustratos que más fácilmente se respiren, y justamente son los azúcares simples que hacen a la calidad de estos productos. Entonces una pequeña tasa respiratoria significa una importante disminución en la calidad del producto. ¿Qué otros procesos biológicos también atentan contra la conservación? Lo mencionamos anteriormente, lo vamos a ver en mayor detalle, pero es la producción de etileno. Como les dije, está asociado con senescencia y con maduración. En los dos casos estamos hablando de procesos que normalmente son indeseables en la conservación post cosecha. En algunos productos, por ejemplo en el espárrago, que se cosecha un brote tierno en crecimiento que sigue creciendo incluso después de cosechado, en flores de corte pasa lo mismo. Y bueno, hay que tomar ciertas medidas, que los envases sean un poquito más grandes y eso, porque si no se empiezan a torcer en los envases, ¿no? Lo mismo pasa, como le digo, con algunas flores de corte. Y en algunos productos que presentan dormición, acá podemos poner el ejemplo aliacia o papa, por ejemplo, donde hay órganos de reserva que naturalmente tienen un proceso de dormición. Mientras estén dormidos se conservan mucho mejor. Digamos, la dormición es un gran aliado en la post cosecha de estos productos, justamente porque mantiene su metabolismo restringido. Y cuando rompen dormición, que empiezan los procesos de brotación, normalmente está asociado a una gran pérdida de calidad. Bueno, ahora para presentar más o menos en escala, acá sí van a ver que algunos productos, para que tengan un parangón, no son todos hortalizas, ¿no? Sino que estamos usando, por ejemplo, cítricos y fruta de pepita, bananas, como para que tengan con quién compararlo. Pero como la respiración era un proceso que atentaba contra la conservación, es lógico pensar de que aquellos que tienen muy baja tasa respiratoria tengan una mejor conservación, y esto es así. Ven en esta tabla donde lo de muy baja tasa respiratoria vamos a tener algunas semillas. Bueno, no son muchos los hortícolas que se consumen como semilla, pero bueno, en apiáceas tenemos algunos que lo son, obviamente tienen muy buena conservación. Baja tasa respiratoria, por ejemplo acá estamos hablando de cebolla, ajo, papa, camote, mientras estén en proceso de dormición, eso hay que subrayarlo. Es comparable con manzana, con cítrico, o sea, con fruta que de por sí tiene muy buena potencial de conservación. Hortalizas de fruta que están en la parte media de la tabla, que están comparado con fruta de carozo de menos conservación. Ahí tendríamos el tomate, pimiento, o sea, algunas hortalizas de fruta y de hoja. Y si, bueno, vamos hasta el extremo de la tabla, vamos a encontrar que los que extremadamente alta tasa respiratoria tienen son aquellos que cuesta muchísimo conservarlo en post cosecha. Vamos a tener espárrago, un brote en crecimiento, maíz dulce, un fruto tierno, brócoli, una inflorescencia sin desarrollar. O sea, es lógico pensar de que son tejidos en crecimiento y que la tasa respiratoria es muy alta. Consecuentemente, el potencial de conservación suele ser menor. Respecto a la producción de etileno, nombramos que esta hormona está asociada normalmente con factores que entendemos como deterioro en post cosecha, como la senescencia, la abscisión y la maduración.
Pero el concepto que les tiene que quedar claro es el siguiente. Hay productos que naturalmente emiten etileno, normalmente son frutos. En hortícolas, por ejemplo, los melones más aromáticos, el tipo reticulado, son un ejemplo de esto. Y hay órganos, hay tejidos, como algunos órganos que normalmente no son frutos, que no emiten nada de etileno, que los tenemos en el extremo de la tabla, que son inflorescencias, hortalizas de hoja. Y el concepto es bastante simple, pero bastante categórico, ¿no? Aquellos órganos que no son naturalmente emisores de etileno son extremadamente sensibles a concentraciones de etileno en el ambiente de conservación, aunque éstas sean muy bajas. Entonces ahí van a tener entre esa tabla el extremo de sensibilidad, como les dije, inflorescencia o vegetales de hoja. Las inflorescencias se tienden a abrir, a amarillar, los vegetales de hoja se pardean, se amarillean, básicamente hacen senescencia. Y como les dije, en el extremo van a tener algunos melones que son muy emisores de etileno y que no les va a hacer nada, y entre medio algunos que van a tener susceptibilidad moderada. Esto es muy importante, igual que la temperatura y la humedad, pero es muy importante cuando se hacen mezclas de productos en cámara frigorífica, en lugares de expendio, hasta en la misma heladera de un domicilio, ¿no? O sea, hay que tratar de nunca mezclar productos sensibles al etileno con aquellos que puedan emitir etileno. Bueno, acá no lo hemos puesto porque no son hortalizas, pero manzana o fruta de pepita son también emisoras de etileno, que haría que se deteriore muy rápidamente hortaliza de flor y de hoja, por ejemplo. Bien, y acá vamos a ver qué factores ambientales, que luego vamos a ver que son en aquellos en que se interviene para eh, disminuir las pérdidas con tecnología en post cosecha, qué son los factores ambientales que afectan la post cosecha de los productos vegetales en general. La temperatura, que es obvio, o sea, mientras más temperatura sea, más tasa respiratoria, más presión de vapor, o sea, toda la respiración, las pérdidas de humedad se exacerban. La humedad relativa, quizá sea el concepto mejor hablar de déficit de saturación de vapor, no humedad relativa, pero bueno, está asociado con la pérdida de humedad, que vimos que era otro de los, por la transpiración, de los efectos más eh, deprimentes en post cosecha. La composición de la atmósfera de conservación básicamente es aire y como tal suele tener la cantidad de dióxido de oxígeno que tiene el aire comúnmente. Pero vamos a ver que, bueno, en post cosecha se habla de atmósferas controladas o acá vamos a ver atmósferas modificadas donde esta composición de gases se modifica para ralentizar aún más la tasa respiratoria. Básicamente se disminuye el oxígeno y se aumenta el dióxido de carbono para frenar más la respiración. La respiración, bien digo. Obviamente sumado a una temperatura de conservación. Bueno, tenemos el etileno, como vimos, algunos son extremadamente sensibles. La luz es importante no en muchos productos, pero por ejemplo en hortalizas, en la papa, es común cuando se guardan en galpones en muchas cantidades, la papa se verdea si tiene iluminación con luz blanca, ¿no? Entonces, normalmente para iluminar y que se pueda circular adentro de cámaras de papa, por ejemplo, se ponen luces verdes o algo que no genere la síntesis de solanina o se verde. Bien, con esto terminamos la primera parte. Después vamos a ver en la segunda parte cómo se manejan estos factores tecnológicos para disminuir las pérdidas